¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Rema Matrimonios. Le damos las gracias al Señor una vez más, Johnny, para la gloria a Dios que nos permite estar aquí compartiendo con ustedes su ratito, este ratito que son 15 minutos en el cual queremos compartirle la palabra, el Señor, el consejo, la instrucción y compartir con ustedes eso que es un tesoro, que es la palabra de Dios. Rema Matrimonios está basado en el Salmo 127:1, donde dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Y ya lo hemos explicado otras veces. Albañiles somos nosotros, que lo que sabemos hacer son muchas veces los remiendos, reparaciones ahí, pero realmente quien conoce la estructura, cómo está formado, cuál es el diseño del matrimonio, es el Señor. Y Él quiere ser el Señor de su vida, de su matrimonio, y le aseguro que si usted lo deja como nosotros lo dejamos hace 30 y pico de años en nuestra vida, que Él hiciera lo que Él sabía que era bueno para nosotros, nuestro matrimonio va a ser muy bueno, no perfecto, sino muy bueno. Mi nombre es Johevet y el nombre de mi esposo, Johnny Sandoval. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes, como dice mi esposa, la palabra del Señor. Allá Jesús enseñó en Mateo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esperamos que esta palabra se haga rema. Qué tremendo, Johnny. Ahora cuando decís que el Señor fue lo que dio como consejo, ¿verdad? Dio como instrucción, dio como advertencia. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino que vive de lo que es verdaderamente necesario, urgente en cada uno de nosotros, que es tener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios viene a renovar, a quitar, a despegar de nosotros muchas veces palabras negativas, consejos negativos, instrucciones destructivas y un montón de cosas que tenemos muchas veces ahí, aún, Johnny, desde el vientre de nuestra madre nos siguen. Y tiene que venir la palabra de Dios y venir a darnos libertad, conocimiento, sabiduría y a darnos plenitud en Cristo Jesús. Y es que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y hay muchos versículos que hablan acerca de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Qué hermoso. ¿Verdad? Entonces tenemos que la palabra de Dios fortalece nuestras vidas, también nos enseña que hemos nacido por la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Johnny, explícame por qué, si la palabra de Dios tiene esa función, dar libertad, dar vida nueva, dar esperanza y dar eternidad, porque muchos se saben la Biblia de tapa a tapa, pero siguen siendo solamente personas conocedoras de un libro más, pero realmente sin evidencia en sus vidas. Porque religiosamente te diría que saben mucho más que muchos, vamos a decirlo así, pero a la hora de su propia, de lo que uno puede ver como testimonio, son carentes de los valores y principios que están ahí, pero sí son conocedores de esa palabra. ¿Qué es lo que falla ahí? Sí, ahí lo que falla, podemos recordar lo que dijo Santiago: debemos de ser hacedores de la palabra. Okay. ¿Verdad? Porque una cosa es ser simplemente oidores, pero otra cosa es poner en práctica la palabra, ser obedientes a esa palabra y que esa palabra produzca el fruto que Dios anhela en mi vida. ¿Cuál sería la diferencia entre vivir siendo hacedores de esa palabra? Te la voy a hacer de esta manera. Puedo vivir siendo conocedora de la palabra, siendo hacedora de la palabra, sin haber dado lo que ahí la palabra me menciona, que es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Podría tener un conocimiento y una actitud moral de valores sin tener a Cristo en mi corazón. Definitivamente que no, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que rechaza al Hijo de Dios, pues rechaza al Padre, ¿verdad? Y todas las cosas el Padre Celestial las puso en su Hijo. Hay muchos versículos que nos enseña eso, por ejemplo, el 1 Juan 2:20, ¿verdad? Entonces, en realidad, el mismo Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, la función de la palabra de Dios, que Cristo es la palabra de Dios, ¿verdad? En Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, porque salía precisamente de la boca de Dios, de su corazón, y es Cristo el Señor, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver un tema, porque
tenemos que fortalecernos en el Señor. Fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza, dijo Pablo en Efesios capítulo 6. Entonces, tenemos metas por delante que cumplir. Y hoy les vamos a hablar del sucesor de Moisés. Cuando Moisés muere, ¿verdad? Entonces hay un sucesor que queda y es Josué, ¿verdad? Entonces el Señor le da unas instrucciones y le da también motivación para que él pueda cumplir el desarrollo del propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel en ese momento. Y vamos a ver en qué nos puede ayudar esto. Dice Moisés, Josué capítulo 1, versículo 2. Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. Aquí está hablando el Señor. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Y aquí es donde viene. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres. Pero tienes que esforzarte y ser valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Híjole, me pongo en el caso de Josué, estar escuchando que Dios me dice la responsabilidad que tengo, la directriz hacia dónde me tengo que mover, hacia qué tierra tengo que llegar. Me dice que va a continuar lo que se le había dicho a Moisés para con su pueblo, y también me dice que voy a tener esa tierra donde voy a estar y que más bien voy a repartir. O sea, yo ahí estaría brincando en un pie, ¿verdad? Pero yo hubiera creído que iba a llegar hasta ahí, o sea, que nada más iba a llegar yo donde el abogado y a pedirle los documentos para firmarlos. Pero ahí donde ella me dice, Jochebed, o Ana, o Juan, o Jorge, o Carlos, Roberto, María, Rosa, vas a tener que ser valiente y esforzarte. Ya ahí yo diría, aquí hay algo que yo tengo que hacer. ¿Es así, Johnny? Así es. Y vea 2 versículos más cómo remarca el Señor. Procura, versículo 8, que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, la palabra de Dios. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Qué tremendo, porque le está mandando al libro de la instrucción, al libro de la enseñanza, al libro de la revelación. Le está diciendo, no es en tu propio conocimiento, en tu propia estrategia. Sabemos que Josué era un hombre de guerra, ¿verdad? Un hombre que no era temeroso en nada, esto era valiente. Pero Dios le está diciendo, recuerda que es en mi conocimiento, en mi sabiduría, en mi entendimiento que vas a lograr esto. No puedes apartarte de esta tu palabra, de esta palabra que te estoy dando, porque si te apartas de ella, va a venir lo contrario de esforzado y de valiente. Va a venir en la cobardía, que eran unos amigos de él, cuando los mandaron a investigar la tierra, vinieron totalmente desanimados, acobardados, temerosos, porque no eran hombres conforme a lo que Dios veía en Josué, Johnny. Estos hombres vinieron y dijeron, no hombre, mientras Josué y otro más, creo que Caleb, ¿verdad? Vinieron hablando maravillas, los frutos de qué tamaños eran, las bellezas que les esperaban, como esta tierra era bendita, y ellos vinieron hablando de lo que era bien. Mas los otros se enfocaron, sí es cierto lo que ellos dicen, los racimos de uvas y esto y el otro, pero de igual manera habían gigantes. Pero
ellos ignoraban de que si Dios les había mandado a ir es que ya les había entregado, pero se necesitaba de ellos un esfuerzo, una valentía, pero más que solamente física, un esfuerzo, era una permanencia en la palabra de Dios, que es lo que está fallando hoy en día, Johnny. Y alguien podría decir, no, pero es que esto era exclusivamente para Josué, pero es que la palabra de Dios es aplicable para todas las personas, ¿verdad? Y allá en Mateo 28, ¿verdad? Cuando Jesucristo iba a ascender al cielo, dijo, todo poder y autoridad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer lo que yo les he enseñado, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es que es tremendo, Johnny, porque recordemos ahora que tenemos este cuadro hermoso que usted pintó aquí atrás de Camino a Maús. Cuando Jesús se les presentó, ellos no los conocían porque estaban atemorizados, confundidos, estaban adoloridos, estaban trastornados. Ya ellos iban con fracaso a su casa. Cuando Jesús les dice, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué están así como los veo y como los oigo? Ellos le dicen groseramente, solamente tú, un forastero, no sabes lo que está pasando. Jesús le dice, explíquemelo. Ellos le explican lo que están teniendo temor porque se les olvidó la palabra, se les olvidó el consejo. Y entonces cuando Jesús escucha esto, le dice, ustedes en verdad nunca me escucharon. Y les empieza a recordar la palabra desde atrás. Les empieza a recordar promesa, les empieza a recordar todo lo que estaba escrito. Porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo recordemos la palabra. El versículo 8 dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. O sea, tenemos que hablar de la palabra, ¿verdad? Es decir, pero que nuestros hechos hablen más fuertes, sí, amor, porque ahí es un gran problema. Pero que esa palabra sea, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Que la palabra que hablemos sea coherente con nuestra forma de vida. Y con el libro de Dios. Por supuesto que sí, no puede ir separado, ¿verdad? Sí, ahora, Josué tenía grandes proyectos, ¿verdad? Que Dios le había encomendado, la tierra prometida, etcétera. Dios les había insinuado que tenían que ir y que les iba a dar esa tierra, pero que tenían que enfrentar ciertas circunstancias. Y así es la vida, ¿verdad? Nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar tiene sus desafíos, tenemos proyectos, tenemos ilusiones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a decirles que hay 3 cosas importantes que debemos de hacer, porque aquí dice que este libro de la ley no se aparte. A través de la palabra de Dios adquirimos conocimiento, ¿verdad? Y están esos planes y esos proyectos que presentamos delante de Dios, sería la segunda. Y la tercera sería con la voluntad de nuestro corazón, añadiéndole el ingrediente de pasión. De la pasión, esa que Cristo nos da, ¿verdad? Poder nosotros efectuar esa labor en nuestro entorno, donde quiera que estemos, conocimiento de la palabra, planes y proyectos y propósitos, como en este caso que Dios tenía para el pueblo de Israel, y Josué era el que los iba a guiar. Esa voluntad férrea, ser valiente, ¿verdad? Ese esfuerzo, esa pasión por eso, y con la ayuda del Señor. Y no desanimarnos por los gigantes que podamos encontrarnos en el camino, Jenny. Los gigantes podrían de ser de dolor, de enfermedad, de ciertas situaciones económicas, de cosas que no entendemos a nivel de familia, pero recordar, esos son solamente gigantes que están siendo dominados y controlados por el Señor. Ese gigante tiene la fuerza y tiene el poder que usted con sus pensamientos le permita. Si usted está llena de la palabra de Dios, si usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, lo que tiene que hacer cuando vea a esos gigantes en su casa, en su familia, en su vida, en su trabajo, es enfrentarlos con la palabra de Dios, orar, reprenderlos, como dice la palabra de Dios, someteos a Dios, someteos a Dios y resistid al diablo. Y Él huirá. Pero a veces lo hacemos al revés. Nos sometemos al diablo, resistimos a Dios y estamos huyendo. Hágalo de la manera que la palabra de Dios dice. Sométase a Dios y verá la bendición. Esforcémonos, seamos valientes, no temamos ni desmayemos y sigamos hacia adelante con la ayuda del Señor. Bendiciones, Señor. Hasta la próxima. Luego.